Hola, actualidad México. Hace días que no hablábamos de la actualidad de México. Durante varias semanas, el proceso previo, el proceso durante la asunción de la presidencia, esta segunda presidencia de Donald Trump y su impacto en México, está presente en las páginas principales de los medios de comunicación de México. Actualidad México, la asunción de Donald Trump, el, las medidas restrictivas para frenar el ingreso de inmigrantes por la frontera norte mexicana, que es la frontera sur de Estados Unidos. En el caso de México, este país ha tenido serias dificultades con la gran cantidad de miles de migrantes que desde toda Centroamérica, Panamá, Guatemala, Honduras, etcétera, van recorriendo todo lo que es la vuelta por México. Por ejemplo, en el área de la frontera sur de México con Centroamérica, más de 40,000 migrantes esperando las citas y las autorizaciones de las autoridades de México para poder seguir su ruta hacia la frontera norte entre México y Estados Unidos. Pues este día 20 ha sido difícil para esos inmigrantes que están colocados en la frontera sur y en la frontera sur de México y en la frontera norte de México, que es la frontera sur de Estados Unidos. Ha sido de mucha tensión para ellos porque, como ustedes saben, estos migrantes a precios muy elevados hacen ese recorrido, por lo que se desprenden de lo que tienen en sus países para poder avanzar, a hacer la ruta y penetrar a Estados Unidos. Más de 1 millón de personas en esas rutas de la vuelta por México penetraron a los Estados Unidos. Toda una logística y acuerdos montados entre estados, entre esos distintos estados que conforman el paso de la ruta por México, como dicen acá en República Dominicana, en el área del Caribe. Porque para un dominicano salir hacia la ruta por México para entrar a Estados Unidos, acá los familiares de esas personas dicen que estos tienen que disponer aproximadamente de $20,000. En otros países de Suramérica, pudiera ser de Centroamérica, $8,000, pero acá desde el Caribe, desde República Dominicana, es bastante lo que tienen que reunir, buscar fondos prestados, desprenderse de sus bienes para hacer esa ruta. ¿Y qué encuentran? Se encuentran varados en la frontera sur mexicana, esperando la tal autorización CBP-1. A muchos les llega, pero no pueden salir. A muchos que les llegó y que tenían que subir hacia la frontera norte mexicana, entonces al entrar, al aparecer, al llegar la toma de posesión del presidente Trump, a estos se les prohibió la entrada y hay mucha preocupación por esa situación entre tantos migrantes que ilegales, por supuesto, porque no es legal que están entrando. Entonces, esta es una situación que la sufre México, la sufre Estados Unidos y la sufrirán los países originarios de donde son estos migrantes, porque las autoridades estadounidenses los van a deportar a una gran cantidad. Tal vez lo deportarán hacia México porque llegaron a Estados Unidos por la frontera norte mexicana. Pero México deberá deportarlos a sus países a los cuales pertenecen,
Entonces, las tensiones son evidentes. Por supuesto que mucho se ha hablado en México sobre que por qué la presidenta Sheinbaum no fue invitada a la toma de posesión del presidente Trump. Ella misma lo dijo, no he recibido ninguna invitación, pero nada más, no le dio mayor importancia. Entonces, hay dos situaciones en la actualidad mexicana en estos momentos. La tensión de los migrantes que quedaron varados por el cierre, por la eliminación de las autorizaciones CBP-1, el cierre de la frontera norte mexicana con Estados Unidos, que vale decir la frontera sur estadounidense, puesto que se ha reforzado la presencia de militares, de custodios en las áreas hacia donde podrían intentar avanzar los migrantes, pero además a México, Estados Unidos le tiene los callos pisados, porque como ustedes sabrán, el presidente Trump ha dicho es que México no debe facilitar ese tránsito de ellos hacia la frontera sur de Estados Unidos. Incluso ha llegado a insinuar que México es quien promueve esa situación, pero no es México. Hay una estructura comercial bastante en movimiento con respecto a lo que representa acumular 40,000, ¿cómo se llama la palabra? La caravana de migrantes, 40,000 inmigrantes ilegales varados en Chiapas, en la frontera sur. Tiene que existir, por supuesto, una gran logística que facilita que tantos migrantes salgan y hagan la vuelta por México. Entonces, la presión de la desesperación de los migrantes, esa es una situación de calamidad. México se supone que está desembolsando más fondos de lo habitual porque muchos, es evidente que van a deportar mexicanos, pero también otros extranjeros que no son mexicanos. Entonces, esos extranjeros que no son mexicanos, que entrarán a México, ¿a dónde creen ustedes que llegarán? A centros de albergue. Y en esos centros de albergue hay que darle comida, hay que darle medicina. Ellos estarán en México en ese escenario de albergue. Es una situación incómoda. No ha valido que caminen mucho, kilómetros, días, durante la noche, bajo peligro. No ha valido que se junten, se organicen, quieran exigir que las autoridades estadounidenses le den una oportunidad. Todo está cerrado a partir del día 20 con la ascensión del presidente Trump, que leyendo varios periódicos, varios medios mexicanos, entre ellos La Jornada, ellos enuncian que incluso llegarán a la frontera entre México y Estados Unidos unos 10,000 soldados para precisamente sellar la frontera México-Estados Unidos, la frontera sur de los Estados Unidos con México. Por lo tanto, México tiene esa presión, puesto que debe erogar fondos. De hecho, la misma presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho el traslado de los migrantes extranjeros que llegan a México anteriormente se hacían con la colaboración de fondos de organismos diversos durante la gestión del presidente Biden. Claro, se sabe que el presidente Biden donaba fondos a México y a otros estados para que detengan ahí los migrantes, los acumulen y no los dejen subir. Y se creó tremendo tapón en Chiapas y todo lo que es la frontera sur. Es una dificultad, una calamidad, un desasosiego para esos seres humanos, que demuestra una vez más eso, que cada ciudadano tiene que intentar ser profeta en su tierra. Usted quiere salir a un país, usted sale a gastar parte de lo que se ganó en su país. Cada ciudadano tiene que exigir en su país los derechos que les están siendo negados, y que salir estrepitosamente hacia otro país a pasar trabajo allá en la frontera sur con México. Hay personas
que tienen un año parados, fijo, esperando una autorización para subir a la frontera norte, es decir, a la frontera norte mexicana, que es la frontera sur, para penetrar a los Estados Unidos, un año, y andan con familiares, andan pasando las de Caín y sobre todo han vendido todo lo que tenían en sus países para poder encontrar mejor condición de existencia, trabajo, etcétera. Nada como su país. Hay que exigir en su país las condiciones de existencia que le permitan incluso a usted visitar a otros países para conocer, para intercambios culturales, para comprar, para gastar, pero no en calidad de esclavos, porque lo que estamos mirando es que la nueva esclavitud moderna es llenarle de insectos la mentalidad a las personas para decirles sal, que en tal lugar tú trabajas tantos años y recobra todo lo que necesitas para volver a tu país, pero no puedes volver a tu país nada. Tienes que quedarte como esclavo en el lugar donde llegaste. Entonces, se le está agotando la vida más rápido a las personas que inician esos trayectos que dañan la existencia, que dañan la dignidad humana. Ser inmigrante ilegal, eso no es un derecho. Ser inmigrante ilegal es una nueva condición de esclavitud en la cual quieren envolver a toda la humanidad. Entonces, ¿cómo serán las relaciones? Este es el otro tema de la actualidad mexicana. Las relaciones México-Estados Unidos, como ustedes saben, es bastante lo que se ha hablado sobre el Golfo de México y que se llamará el Golfo América o el Golfo Estados Unidos. Con toda la tranquilidad del mundo y una frialdad y una calma admirable, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expuesto sus pareceres en torno a estos puntos que pueden servir como respuestas a la generalidad, a la audiencia nacional e internacional sobre lo que han sido las últimas propuestas estadounidenses vinculadas con México. Por ejemplo, con respecto al cambio de nombre del Golfo de México, muy tranquila ella ha dicho, pero lean los decretos de Donald Trump, lean los decretos y luego interprétenlo. Por ejemplo, él habla de que en su plataforma continental al Golfo de México ellos les van a llamar el Golfo de América, pero es su plataforma continental. Ellos allá en su plataforma continental le van a llamar Golfo de América. Y nosotros en nuestra plataforma y a nivel internacional siempre será el Golfo de México. Eso no es ningún problema. Eso hay que tener simplemente calma. Eso no es ningún inconveniente. Pero también declaración de Estados Unidos bajo la directriz del presidente Trump, declaración de la emergencia en la frontera sur. Con toda la tranquilidad del mundo, como toda una líder, ella ha dicho, ese es el mismo de su primer periodo con su marco de actuación, con su marco de cooperación. Es el mismo de su anterior gestión que se concretizó bajo la administración del presidente Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay ningún inconveniente con eso. Otra situación a la cual ella se ha referido es a la declaratoria de criminalidad extrema que va a hacer el presidente Trump a los grupos que ustedes saben que están permanentemente en conflicto con la paz, con la tranquilidad y con el trasiego de ilegalidades hacia Estados Unidos. Ella ha dicho, en ese caso ella ha dicho, ellos en su territorio y acorde a su constitución pueden hacer todas las declaratorias y eso está pegado a sus leyes. Y nosotros acá también en México nos vamos a someter a nuestras leyes. Eso no es ningún inconveniente ni daña las relaciones entre Estados Unidos y México. Ella se refirió también a lo que ella denomina, ella dice que se denomina en Estados Unidos MPP
el concepto de que alegó el presidente Trump, donde vamos a abordar para que el quédate en México, para que esos inmigrantes ilegales asuman el quedarse en México. Entonces ella habla que el quédate en México es el mismo plan estructurado, organizado, ejecutado en el 2018. Vale decir, es el plan que Estados Unidos ha acordado con México, donde los que solicitan asilo no penetran al territorio estadounidense, sino que lo hacen a nivel de México y quedan en México, permanecen en México, esperando la autorización, por ejemplo, la CBP-1. Lo que acontece ahora es que personas que incluso ya tenían la autorización de esos inmigrantes ilegales que están en la frontera sur, como se prohibió el CBP-1, no pueden entrar a Estados Unidos, ni México puede autorizarles subir a la frontera norte mexicana, que es la frontera sur México-Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya el presidente Donald Trump ha lanzado las advertencias a México si permite ese cruce de caravanas hacia su frontera norte, en el caso de México, pero que es la frontera sur de Estados Unidos. En ese caso, entonces, ella ha dicho, simplemente se refiere a que los que solicitan asilo en los Estados Unidos no dejan que permanezca en su territorio, sino que lo hacen a través del territorio mexicano y desde ahí piden asilo, pero es el mismo, no hay ningún inconveniente. Lo de quédate en México, eso significa que ese plan quédate en México va a seguir, pero además la parte más importante, lo que es el TECMEC con Estados Unidos, México y Canadá, el acuerdo económico comercial, es, también dice ella, con todo el liderazgo que la caracteriza, ese es el mismo de 2018, ese es el mismo, el TECMEC. Y ellos han dicho que continúa, simplemente todas las expresiones que han dicho, eso significa que continúa y que más adelante, llegado el tiempo, creo 2026, el año que ya mencionó, si no estoy equivocada, se someterá a su revisión como debe ser, pero el TECMEC entre Canadá y Estados Unidos seguirá normal, igualito. Entonces, ¿qué ella dice? Ella dice, hay que tener calma, hay que poner calma y además interpretar. Ella dice, hay que apelar a la quietud, todos tienen que apelar a la quietud, hay que apelar a la frialdad. Les insto a que lean los decretos firmados por el presidente Trump. Y algo deben tener siempre seguro. Vamos siempre a apostar a defender a México, dijo la presidenta Sheinbaum. Vamos siempre a defender los mexicanos. Vamos a defender nuestras leyes, nuestra independencia y nuestra soberanía. ¿Qué les parece la actuación, las declaraciones precisas y firmes que ha respondido la presidenta Claudia Sheinbaum, interpretando las principales medidas que ha reiterado el presidente Donald Trump y que están vinculadas con México, con toda la diplomacia, con toda la prudencia, como toda una mujer de Estado? Ella ha respondido y ha llamado a la tranquilidad y a la cordura. Por supuesto que ustedes saben que hay una rencilla en la oposición mexicana que intentarán abultar y hacer todo lo contrario a lo que en realidad está dentro de las medidas del presidente Trump. Queden bien.